Bueno, y vamos a continuar con la carta a los Gálatas y vamos a comenzar el capítulo 4. Hoy vamos a ver a conversar sobre los primeros 11 versículos de este capítulo 4 de Gálatas. Y este es un capítulo en el que Pablo continúa con su argumento al respecto de que la salvación no se gana con méritos humanos, sino que es solamente por gracia, por medio de la fe. Es decir, que es el regalo inmerecido que nos da Dios. Y entonces en este capítulo comienza haciéndonos una analogía. Y creo que es una analogía que va a ser muy interesante de conversar porque resulta que a veces nosotros nos identificamos como creyentes, pero a veces cuando vamos a algunos lugares a escuchar acerca de nuestra fe o cuando conversamos con algunas personas, resulta que pareciera como que, como que a veces es más fácil y más llevadera la vida de cristiano para algunas personas y en cambio para otras es bastante tortuoso. Y en esas situaciones suele destacarse el asunto de aprender a ser hijo, de sentirse realmente hijo de Dios, de ser realmente capaz de descansarse en la presencia de Dios. Y hoy precisamente Pablo hace como una especie de analogía, ¿sí? Hace como una especie de analogía que no pareciera que fuera necesariamente una comparación entre incrédulos y creyentes, sino que pareciera como una comparación entre creyentes que les cuesta, creyentes para los que cada paso es tortuoso, creyentes para los que, su fe es dura, es un camino amargo, es un camino de privaciones, versus otros que pareciera que están en una situación diferente. Y entonces, pues creo que puede servirnos mucho a nosotros precisamente que si estamos acá es porque nos consideramos creyentes o porque creemos en Jesús como Señor y Salvador. Eso que les acabo de mencionar lo plantea Pablo a través de una analogía entre el niño y cuando una persona es niño, él la relaciona con un siervo, con un esclavo, y el adulto, que él la relaciona con el hijo y con todas las privilegios y garantías que tiene un hijo. Vamos a verlo detenidamente entonces. Voy a leer el texto y a partir de ahí comenzamos a revisarlo. Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 11. Dice así: también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano. Vamos entonces a conversar hoy sobre esta analogía que nos propone Pablo entre lo que es un siervo y lo que es un hijo. Y a partir de ahí vamos a mirar qué nos quiere decir Dios al respecto de nuestra manera de caminar delante de Él.
Lo primero es que los 3 primeros versículos, Pablo nos empieza a hablar un poco acerca de que cuando un niño es pequeño, pues sí es heredero, pero no difiere mucho de un esclavo, dice él. También les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Para nosotros hoy no es tan clara esa diferencia entre los niños y los adultos en términos de privilegios, en términos de responsabilidades civiles o incluso en términos de posiciones dentro de la familia. Claro, hay algunas responsabilidades civiles, por ejemplo, el tema del voto, ahora que estamos pues entrando a esa recta electoral, sabemos que solamente una persona cuando cumple la mayoría de edad puede ejercer su derecho al voto. Pero en el mundo antiguo había muchas más diferencias de las que tenemos ahora. Era mucho más marcada la diferencia entre un niño y un adulto. Por ejemplo, hace 8 días conversamos un poco de que en la civilización romana había una ceremonia específica que se llamaba la toga virilis y era una ceremonia en donde los niños festejaban o conmemoraban que dejaban de ser niños. Entonces, los niños llevaban sus juguetes y los quemaban y los ofrecían a los dioses. En el pueblo judío, muy probablemente ustedes han escuchado hablar de una fiesta que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, que se celebra a los 12 años de los niños, es más o menos lo mismo, es la presentación del niño ante Dios como una persona responsable de sí misma, como queriendo decir, ya no es un infante, ya puede ver por sí mismo en algunos sentidos, ya tiene algo más de claridad de pensamiento. Por ejemplo, en la Grecia antigua la edad subía, era a los 18 años, y tenían una fiesta que se llamaba Apatuoria, y allí también se conmemoraba ese cambio de edad. Y es como si se marcara específicamente un cambio de condición. Hoy eres niño y una vez pases este día, este umbral, celebramos la fiesta y a partir de ahí ya eres adulto, con todo lo que implica ser adulto, con todos los privilegios, pero también las responsabilidades que implica ser adulto o que implicaba en estas sociedades. Aquí Pablo está precisamente hablando de esa separación. Pablo está hablando de lo que le pasaba o cómo era la vida de los niños cuando no habían cumplido esa mayoría de edad, cuando no habían pasado por esas fiestas que acabamos de mencionar. Y entonces coge la ilustración de un niño y hace la analogía entre el niño y el adulto. Y vean que según lo que acabamos de hablar, esta es una analogía que entonces los romanos la entenderían fácilmente, porque los romanos tenían una fiesta asociada con esto. Los griegos la entenderían fácilmente porque pasaba lo mismo, también tenían una fiesta asociada con esto, y lo mismo los judíos. Entonces era una ilustración, una analogía fácil de entender tanto para judíos como para gentiles. Es por eso que Pablo utiliza esta analogía que es familiar para las personas de la época. Y entonces algo que pareciera que nos tiene que explicar a nosotros era obvio para los lectores inmediatos de la carta. Y es que mientras un heredero fuera niño, su situación no era diferente a la de un esclavo. Eso para las personas a las que fue dirigida la carta en primera instancia era claro. Por mucho que el niño tuviera un papá con X propiedades, mientras fuera niño, mientras no hubiese pasado ese umbral de esa celebración, según nos dice Pablo, su situación no era diferente a la de un esclavo. ¿Por qué? Pues porque sí era heredero de todas esas posesiones en potencia, por ley le correspondían, tenía derecho legal, pero en la práctica o en la realidad inmediata no contaba con la mayoría de edad para ejercer su autoridad, para ejercer su derecho sobre esa herencia. Por el contrario, vean que Pablo no solamente dice, es que mientras es niño, el heredero no hace uso de su herencia.
No, lo lleva más al extremo y dice, mientras es niño, el heredero es un esclavo. ¿Y por qué menciona Pablo que el heredero es un esclavo? Y es por algo que conversamos hace 8 días, y es que en las familias adineradas, mientras el niño era niño, se le ponía a cargo o bajo la tutoría de esclavos. Entonces había un esclavo de confianza, y ese esclavo de confianza era el encargado de todo lo relacionado con la instrucción del niño, con la educación del niño, con velar para que se comportara de buena manera, hiciera sus deberes, asistiera a sus clases, etcétera. Recuerden que hace 8 días hablamos de lo que en el capítulo 3 se le denomina un ayo o un guía o un tutor, ¿sí? El pedagogos. Y el pedagogos era entonces precisamente un esclavo, no era un maestro, no era un rabino, era un esclavo que era de confianza de la familia, y entonces lo ponían a cargo del niño. Es como, haciendo una analogía algo lejana, es como en nuestras sociedades, obviamente solamente en los primeros años de la infancia, las familias adineradas llaman nana. La nana es una empleada, no hace parte de la familia, es una empleada, obviamente no es esclava, pero estamos guardando las distancias con lo que Pablo nos está hablando. En esa época, estos empleados eran esclavos, y a ese esclavo, uno que era de mucha confianza, se le entregaba esa función. Más o menos lo mismo que pasa con una nana, una empleada que tiene la función de velar por el niño. Pero en este caso, esa función del ayo se extendía hasta que cumpliera la mayoría de edad, los 12 años para los judíos, los 18 años para los griegos. Eso era el ayo, aquel que tenía que estar ahí pendiente y se encargaba de todo lo relacionado con la educación del niño. Y entonces, en la práctica, dice Pablo, ese niño no se diferenciaba del esclavo bajo cuya supervisión estaba. Es como si nos estuviera diciendo, vea, ese esclavo, ese ayo, tiene amos, y ese esclavo no puede hacer lo que quiera. Ese esclavo tiene unos horarios específicos, tiene que cumplir unas responsabilidades específicas, porque ese esclavo tiene amos. Pero aparte de eso, nos está diciendo, el niño de la casa, el heredero, mientras todavía es niño, también tiene amos. Y paradójicamente, el ayo, que es un esclavo, es el amo del niño, porque el ayo es el que le dice qué hacer, el ayo es el que le pone límites, el ayo es el que le da instrucciones que tiene que cumplir. Entonces Pablo está como conversándonos sobre esa relación paradójica que hay entre un niño y su ayo, o su guía, o su tutor, o su pedagogos. Ese niño tiene que hacer lo que ese esclavo le diga. Claro, cuando ese niño cumpla la mayoría de edad, la relación cambia por completo, porque ese niño pasará de ser, por llamarlo en palabras de Pablo, el esclavo, el que tiene que hacer lo que le diga el ayo, a ser el señor de la casa, incluso el señor de ese esclavo. Pero cuando cumpla la mayoría de edad. Por eso Pablo aquí dice, entre tanto que el heredero es niño, mientras no haya cumplido esa edad, en nada difiere del esclavo. Sin embargo, cuando llega el tiempo señalado, entonces la posición del niño cambia de manera radical. Ese niño en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores, haciendo lo que otros le dicen que haga, hasta que llega el tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué dice el tiempo señalado por el Padre? Porque, por ejemplo, para los romanos no había una fecha exacta. Para los romanos no era como que a los 14 años el niño pasa de niño a adulto. No, para los romanos estaba entre los 14 y los 17 años en promedio. Y en la medida en que el padre iba viendo el desempeño del niño, en la medida en que el padre iba viendo qué tanto iba madurando ese niño, definía un tiempo, y a partir de ese tiempo definido por el papá, entonces ese niño pasaba de ser niño
a ser adulto y su situación cambiaba totalmente. A eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. Y entonces llega un momento, según lo señalado por el Padre, en que esa posición cambia y ya no es un simple heredero jurídico, ya no es un simple heredero en potencia, sino que se convierte en un heredero real. Y dejaba de ser un niño semejante a un esclavo y se convertía en un ciudadano, se convertía en un adulto y se convertía muy probablemente en quien tenía derechos sobre parte de esa herencia, ¿sí? Ahora, espiritualmente hablando, Pablo nos compara a nosotros con esa misma analogía. Ya teniendo claro de qué se trata esa relación entre los niños y los adultos, espiritualmente hablando, Pablo dice, nosotros éramos como niños. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo rudimentos del mundo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Claro, muy seguramente está hablando de cuando éramos incrédulos y nos está diciendo que cuando nosotros éramos incrédulos estábamos sometidos a ciertas esclavitudes. Pero también recuerden que cuando habla de nosotros y cuando habla de la iglesia de los Gálatas, se está refiriendo a esta situación específica que están viviendo los Gálatas. Recuerden que los Gálatas vinieron y los engañaron judaizantes. Y entonces los Gálatas estaban otra vez volviendo a ese asunto de que tenían que cumplir la ley y circuncidarse para poder ser salvos. Pablo es como si nos estuviera diciendo, vean, cuando un creyente conoce a Dios, es heredero. Y los niños son herederos. Nadie está diciendo que ese niño, aunque esté bajo el ayo, no es heredero. Pero resulta que mientras es niño, no goza de la herencia. Mientras es niño, es como un esclavo. Y es como si aquí, espiritualmente haciendo la analogía, dijera, vea, hasta que un creyente no llegue a la mayoría de edad espiritual, hasta que un creyente no tenga confianza sin reservas en Jesús para la salvación, será como un esclavo aprisionado en los rudimentos del mundo. Es heredero, pero es como si fuera un esclavo hasta que cumpla esa mayoría de edad. Y esa mayoría de edad es el momento en el cual su situación cambia totalmente. Es el momento en el cual su situación, en términos ya no solamente de ser potencialmente heredero, sino de vivir realmente en la práctica esa herencia, cambia totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Lo primero es que utiliza una palabra interesante y es, somos esclavos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es ese asunto de los rudimentos del mundo? La palabra rudimentos, que es el griego stoichein, es una palabra que quiere decir elemento básico. Por ejemplo, si habláramos del lenguaje, diríamos que los rudimentos del lenguaje es el alfabeto, las letras. Esa es la parte más básica del lenguaje. A, B, C, D, E. A partir de combinar eso, salen palabras y después esas palabras podemos categorizarlas en sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, y luego esos verbos podemos calificarlos en función del tiempo y los adjetivos podemos decir que califican al sustantivo y los adverbios podemos decir que son de tiempo, de modo, y podemos empezar a estructurar esto que llamamos lenguaje. Pero eso grande que llamamos lenguaje tiene unos elementos básicos. Eso es a lo que le llamamos rudimentos. Y esos elementos básicos son las letras. Cuando Pablo habla de rudimentos, está hablando precisamente de esos elementos más básicos del mundo, porque nos dice que nosotros somos esclavos de los rudimentos del mundo. Ese asunto de los rudimentos del mundo como que no tiene una interpretación muy clara. Sin embargo, la mayoría de interpretaciones hablan de precisamente las cosas más elementales de las religiones humanas.
las religiones que nosotros mismos nos creamos. Y pareciera que esa interpretación es correcta en este contexto, porque si nos adelantáramos un poquito y bajáramos rápidamente ahí al versículo 9, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y cuando aquí en este versículo 9 habla nuevamente de rudimentos, está hablando precisamente de ciertos rituales y ceremonias de religión humana. Entonces es como si Pablo nos estuviera diciendo, vea, mientras ustedes son niños, ustedes se esclavizan de los elementos más básicos de las religiones que nosotros nos hemos inventado. Nosotros como humanos nos inventamos religiones, y nos inventamos religiones, ¿por qué? Pues porque siempre hemos tenido sed de conocer qué hay más allá. Siempre hemos tenido sed de saber qué pasa después de la muerte. Siempre hemos tenido sed de saber qué pasa cuando dejamos de estar en esta existencia material que conocemos. Y claro, tenemos también sed de conocer a aquel que cuando uno mira hacia afuera y ve todo lo creado, dice, alguien tuvo que estar detrás de esto, como le dice Pablo a los romanos. La creación misma da testimonio de que existe un creador. Y entonces, muy probablemente, solo con ver la creación ya hay cierta inquietud de cómo llegó esto a ser posible. Si es posible que esto sea simplemente una generación espontánea o hay un diseñador detrás de todo esto. Esas son las preguntas que el ser humano se ha hecho siempre. Ahora, cuando nosotros hablamos de religión, partimos de una premisa básica y es, Dios existe. Si no existe Dios, pues es un absurdo hablar de cualquier religión. Pero la segunda premisa básica es, Dios se ha revelado a nosotros. Y la tercera premisa básica es, nosotros somos capaces de entender al menos una parte de eso que Dios ha revelado. Eso es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque resulta que religión no es que yo me invente una manera de agradar a Dios, a un Dios que muy seguramente también me inventé, sino que religión es pues ir tras eso que Dios ha revelado para conocer a Dios tal y como es Él, para conocer al menos un poquitico de eso que Dios ha querido revelar. No es que yo me invente un Dios a mi amaño, no es que yo me invente un Dios conforme a mis conveniencias o conforme a mis deseos o conforme a mis vacíos. No, es querer tener ansias de conocer lo mucho o poco que tengo la capacidad de conocer conforme a lo que Dios ha revelado. Y en ese sentido, entonces, intento conocer a ese Dios, sus atributos, intento conocer a ese Dios, cómo es, qué me revela, e intento conocer algo de lo que Él quiere de mí, cómo me propone vivir o cómo me propone caminar hacia Él o cómo quiere ser alabado o cómo me propone esa religión, esa relación. Finalmente, religión es eso. Religión viene del latín religius, que significa relación. Y una relación parte de la realidad de que Él se ha revelado y yo tengo al menos parcialmente la capacidad de entender una parte de lo que Él ha revelado. Y con esa parte puedo conocerlo un poco. Pues aquí Pablo está diciendo, sí, pero resulta que también nos hemos inventado un montón de respuestas a esas preguntas. Y entonces por eso la mitología griega, y por eso la mitología romana, y por eso el montón de cosmogonías que hoy conocemos, porque nos hemos inventado respuestas. Y ustedes muy seguramente
conocen a muchas personas que tienen sus propias respuestas y ante preguntas al respecto de qué pasa después de la muerte tienen sus propias respuestas y hasta ante preguntas al respecto de la existencia de Dios tienen sus propias respuestas y ante preguntas al respecto de lo que es la vida, incluso lo que hay después de esta vida que conocemos, tienen sus propias respuestas. Incluso hoy en día hay una línea que siempre ha existido, pero que hoy está en su máximo vigor y es lo que denominamos el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es que hay personas que van picando de todas partes. Entonces, les interesa un pedacito del cristianismo y entonces van y cogen ese pedacito del cristianismo y creen en eso. Pero resulta que hay un pedazo del cristianismo que no les gusta, entonces ellos no creen en esa parte. Pero si hay un asunto de los taoístas o de los budistas o de alguna cultura oriental o del panteísmo, y entonces terminan haciendo un menjurje de todo lo que a ellos les gusta, de eso a lo que se acercan. Y si ustedes ven ahí ya se trastocó el orden de las cosas, porque es que el acercamiento a Dios no es en función de lo que a mí me guste. La religión no es, creo en la revelación que se adapta a mis formas de pensar. Es todo lo contrario. El Nuevo Testamento dice, cambie su manera de pensar. No es que la revelación divina tiene que adaptarse a mi forma de pensar. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de temas bioéticos, es muy complejo porque cada quien tiene su postura frente a los asuntos bioéticos y consideran que entonces Dios tiene que adaptarse a esas posturas que tenemos. Y entonces, en algunos pedacitos, sí me encaja, sí me calza la doctrina cristiana y en otros pedacitos no. Y entonces tenemos fábulas y entonces tenemos respuestas propias y entonces tenemos lo que llama Pablo tradiciones y filosofías humanas. Nos hemos llenado de filosofías y eso es a lo que Pablo llama los rudimentos del mundo. Esas cosas más básicas que están ahí, que son las respuestas a esas preguntas profundas que nos hemos hecho. ¿Recuerdan cuando comenzamos a estudiar Pablo? Cuando empezamos a estudiar Juan, que precisamente les contaba que el Evangelio de Juan es una respuesta a una pregunta trascendental que se hacían los griegos de la época. ¿Cómo Dios se relaciona con la naturaleza material? ¿Cómo la causa no causada se relaciona con la naturaleza material? Y los griegos tenían múltiples respuestas para esa pregunta. Hasta que llega Juan y entonces escribe la respuesta cristiana y es, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la respuesta, la única manera en que la causa no causada, Dios, se relaciona con la naturaleza material es a través de Jesucristo. Pero hay otras respuestas, rudimentos del mundo, en palabras de Pablo, rituales, ceremonias que nos hemos inventado, tradiciones que han llegado a nosotros y que muy probablemente las valoramos. A muchos de nosotros han llegado muchas tradiciones a través de nuestras familias, que a veces ni siquiera las hemos pesado en términos de lo que significan como cosmovisiones, sino que nos parecen valiosas porque son de mi familia. Y entonces terminamos creyendo cosas que son tradiciones y filosofías humanas, como las llama Pablo. ¿Y por qué son rudimentos? Porque resulta que se nos terminan metiendo ahí en el fondo, porque son elementos básicos. Yo me quedo aterrado cuando a veces entro a algunas historias de WhatsApp o de Instagram y veo, por ejemplo, cristianos que están compartiendo el horóscopo del día. Y eso, claro, como son rudimentos del mundo, ya nos parece como algo normal. Pero es que resulta que en términos de cosmovisiones, la astrología es una cosmovisión aparte del cristianismo. La astrología plantea que entonces en función
de lo que otros leen en los astros, ahí hay interpretaciones para mi futuro. Y entonces me va a ir bien o mal en el amor, en el dinero, en un emprendimiento o en la salud, dependiendo de algo. Si ustedes ven, eso tiene una profundidad inmensa. Eso tiene que ver con mis visiones de que hay algo mayor que yo, de que hay algo que gobierna la realidad, que me excede, y que ese poder o esa soberanía, eso grande que me excede, no se lo estoy dando a un Dios personificado, sino a unos astros. Lo mismo que pasa con el panteísmo, que le da esa soberanía a ese algo soberano y mayor a la naturaleza. Y resulta que la revelación que ha llegado a nosotros es, hay alguien, hay un Dios uno y trino que es soberano, que está por encima de nosotros, que gobierna nuestras circunstancias, pero que no es ni la naturaleza ni son los astros, sino que es Dios uno y trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero que se ha revelado a su pueblo, que paulatinamente se empezó a revelar a través de los profetas, el Antiguo Testamento, a través de lo que le reveló a Moisés, y en los últimos tiempos luego a través de su propio Hijo Jesucristo. Entonces, como ven, precisamente Pablo le llama rudimentos del mundo, porque esos son como esas arenitas que se le meten a uno en la pantaloneta cuando va a la playa, que son difíciles de sacar, porque resulta que parecieran ya incorporadas en uno. Entonces hay un montón de tradiciones, hay un montón de filosofías de vida, hay un montón de creencias que están ahí y que a veces ni las cuestionamos porque nos parecen lo más normal, lo más obvio, lo más básico, los rudimentos, los elementos básicos. Y entonces vivimos como cristianos, pero vivimos todavía esclavizados por esas cosas. Colosenses 2:8, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8 dice, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como ven aquí en Colosenses, Pablo otra vez asocia de manera clara eso que él llama los rudimentos del mundo con tradiciones y filosofías humanas. Entonces, cuando aquí nos habla de rudimentos del mundo, cuando nos dice ustedes cuando eran niños también estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, se refiere precisamente a cómo nos han enseñado a creer un montón de cosas. Incluso nos han enseñado a creer el cristianismo de ciertas maneras, porque en otros países las tradiciones familiares vendrán por otras líneas, otras cosmovisiones, pero en nuestro país, que durante mucho tiempo éramos un país declarado constitucionalmente como católico, lo normal es ser católico. Lo normal es que alguien simplemente por inercia de la vida se declare católico. Y entonces muchas de las cosas en las que creemos ni siquiera tienen que ver con una relación real, sino que tienen que ver con las tradiciones humanas que nos llegaron. Porque nosotros por tradiciones, ahora viene diciembre, nosotros por tradiciones celebramos fiestas religiosas, porque hay tradiciones detrás de eso. Y ahí hay que tener cuidado, porque esas tradiciones, aunque tengan a veces cierto tinte, no me refiero a las tradiciones, no me refiero a que no celebremos las fiestas decembrinas ni nada de eso, pero sí me refiero a que en medio de esa tradición que nos fue llegando, ahí hay un montón de cosas que a veces vienen como tradiciones y filosofías humanas que según lo que aquí nos está diciendo Pablo, pues nos esclavizan. Según lo que aquí nos está diciendo Pablo, cuando nosotros éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O uno podría leer ese versículo 3 al revés. Si usted todavía está en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, entonces usted es niño. En la analogía que plantea Pablo entre un niño y un adulto. Entonces usted sí es heredero, pero es heredero en potencia. Usted todavía no está disfrutando de eso. Usted en la práctica no está vivenciando eso. Usted es un esclavo.
Sí, tiene el título de hijo, pero usted tiene que hacer lo que aquel le dice, lo que Layo le dice. Con eso es que nos está comparando espiritualmente Pablo. Obviamente eso no solo tiene que ver con las religiones o tradiciones lejanas a la tradición judeocristiana. Precisamente aquí Pablo muy seguramente se estaba refiriendo a la religión judía, entre todo aquello a lo que se estaba refiriendo. No solamente es cuidado con las filosofías humanas, mitología griega, cuidado con las filosofías humanas, mitología romana. No, también estaba hablando de cómo, por ejemplo, había algunos que estaban deformando la verdad del Antiguo Testamento y entonces estaban generando cargas sobre los demás y estaban haciendo que la gente fuera esclava de unos legalismos por interpretar de manera inadecuada el Antiguo Testamento. Si se interpretaba de manera inadecuada, ¿en qué se convertía eso? En tradiciones y en fábulas y filosofías humanas. Si ustedes ven, las tradiciones judías y las tradiciones paganas estaban muy probablemente en el mismo sentido, y es todo lo que se aleje de lo que Dios ha revelado, muy seguramente vendrá a esclavizarnos. Y Pablo, pues, ha venido haciendo énfasis en algo, y es el sistema de las obras. Si uno revisa la tradición judía, si uno revisa ese sistema de tradición rabínica de los judíos, estaba totalmente centrado en las obras. La salvación se gana por obras. Y por eso es que los fariseos se esforzaban tanto en parecer. Y por eso es que después Jesús, cuando viene, les dice sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven muy blanquitos, pero por dentro están podridos. Y si uno revisa las respuestas de esas otras filosofías o tradiciones paganas, iban por la misma línea. También estaban centradas en un sistema de obras. Yo tengo que hacer algo para que Dios se fije en mí. Yo tengo que obedecer al pie de la letra unas reglas si quiero tener una relación con Dios, una relación con la deidad. De manera pues que estemos hablando de judíos o de gentiles, parece que los rudimentos de toda religión humana son los mismos. Y es la idea de que para obtener aceptación divina tenemos que hacer algo por nuestros propios esfuerzos. Y resulta que el Evangelio cambia esa idea totalmente. Es que eso es lo más complicado de entender del Evangelio. Y es que el Evangelio viene y dice, a usted no puede hacer nada. La vara de la ley es esta, y usted es totalmente incapaz de hacer eso. Inténtelo, y lo que va a hacer es convencerse de su incapacidad. Pero cuando esté convencido de su incapacidad, está en el momento adecuado para que venga clamando por un Salvador. El cristianismo cambia el sistema básico de obras en las que se basan todos los rudimentos antiguos, todos los rudimentos humanos, tanto judíos como paganos. Hay una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es una autobiografía de un cristiano, un europeo, que vino a América en la época de la colonia y vino a América pues para evangelizar a los indios. Y en su biografía hablan de él en Europa antes de venir a América y dicen que era un cristiano ejemplar. A los ojos de todo el mundo era un cristiano ejemplar. Visitaba a los pobres, visitaba a los presos, concentraba comida y ropa para luego distribuírsela a los pobres. Era un asiduo estudioso de la Biblia, asistía a las reuniones religiosas durante semanas, asistía a la Eucaristía los domingos, daba ofrendas generosas a la iglesia, repartía limosnas a los pobres. Todo lo que nosotros diríamos un tipazo, un cristiano ejemplar. Oraba y ayunaba. Pero resulta que después de venir aquí a América y de volverse para Europa,
copia unas cosas en su diario que siempre me han impresionado. Lo primero que copió fui a América para convertir a otros y me di cuenta que yo nunca me había convertido a Dios en toda mi vida. Eso obviamente es una afirmación tajante porque uno dice, como un hombre cuya columna de vida parece ser Dios, porque transpira eso, es reconocido como un buen cristiano, obras de misericordia, tiene un carácter adecuado, ayuda a los demás, practica adecuadamente su religión. ¿Cómo en algún momento se da cuenta de que yo estaba haciendo cosas hacia afuera, pero yo no conocía a Dios, no me había convertido a Dios en toda mi vida? Pero continúa él escribiendo y empieza a darnos pistas de por qué escribe eso. Porque lo segundo que escribe en su diario es, me di cuenta que antes tenía yo la fe de un siervo, pero no la fe de un hijo. Y si ustedes se dan cuenta, pues eso tiene todo que ver con la analogía que está planteando Pablo. Y luego, terminando ese relato en su diario, dice que después de venir a América, en algún momento sintió que en un momento dado confiaba en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Estando aquí, en algún momento se dio cuenta que todo lo demás no valía para su salvación, que solamente podía confiar en la obra de Jesús para ser salvo. Y que muy seguramente durante mucho tiempo esas obras que hacía, esos estudios de la Biblia, esas congregaciones a las que iba, todo eso que hacía, le estaban haciendo confiar en ello como algo a través de lo cual él podía ganarse el favor de Dios. Pero solo después de venir acá, a América, empezó a confiar en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Pero escribe algo extra. Les leo textualmente. Además, me fue dada la seguridad de que Él había perdonado todos mis pecados. Sí, los míos. No hablo de nadie más. Y que me había salvado para siempre de la ley del pecado y de la muerte. Si ustedes ven, lo que pasó en este hombre es que desaparecieron los rudimentos del mundo. Y a partir de ese momento reclamó su ciudadanía celestial. A partir de ese momento comenzó a ser hijo realmente. A partir de ese momento es como si hubiese cumplido la mayoría de edad y ahora esa herencia ya no era simplemente un asunto ahí sobre el papel, sino que él la empezó a vivir. Antes no era creyente, sí, antes era creyente. Pero antes todavía le mezclaba cosas al asunto. Confiaba en Jesús, pero consideraba que tenía que hacer aquello y aquello y aquello para salvarse. Y de un momento a otro, no cuenta exactamente qué le pasó, pero de un momento a otro sintió que confiaba en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Lo mismo que muy probablemente nos pasa a nosotros. Creemos en Cristo, sí, pero le sumamos este poquito y le sumamos aquello y aquello. Y muy probablemente no creemos en Cristo y solo en Cristo para nuestra salvación, sino que le sumamos algunos rudimentos del mundo. Eso es lo que le está pasando a los Gálatas. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos venido estudiando, el asunto de los Gálatas era precisamente que los Gálatas eran cristianos, pero le empezaron a sumar cosas. Y entonces, además de ser cristianos, para salvarse ya se tenían que circuncidar. Y además de ser cristianos, para salvarse ahora no podían comer cerdo. Y además de ser cristianos, para salvarse ahora tenían que hacer baños ceremoniales para estar en pureza. Y empezaron a añadirle cositas, tradiciones humanas, filosofías humanas, rudimentos del mundo. Como ven, los rudimentos del mundo de este misionero del que estamos hablando no son mitologías griegas ni mitologías romanas, no son cosas buenas,
sobre las que pongo mi confianza para salvación, y todas las cosas aparte de Cristo en las que yo ponga mi confianza para salvación se convierten en un rudimento que me esclaviza, porque esas otras cosas sirven para yo vivir mi salvación, no para ganar mi salvación. Si yo las estoy viendo, si el dar limosna, si el ayudar a otros, si el estudiar la palabra, si asistir a la congregación, si el servir a los demás, lo estoy haciendo no como una manera de vivir algo que ya poseo, sino como una manera de ganarme algo, pues yo no estoy creyendo en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Y se convierten en rudimentos del mundo, que es lo que le pasaba a los Gálatas. En este hombre desaparecieron esos rudimentos del mundo. Ahora, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así como la analogía de los hijos, de los niños y los adultos. Hay un momento a partir del cual se gana la mayoría de edad, a partir del cual ya es mayor de edad, y mencionamos que en el caso de los romanos, eso no era un tiempo específico, sino cuando el padre lo disponía. Así también, aquí él está diciendo, es que ustedes mientras estén esclavizados a esos rudimentos del mundo, puede que sientan que son herederos, pero no lo están viviendo. Ustedes son niños iguales a un esclavo. Ustedes se han hablado con cristianos, o a veces ustedes mismos se miran hacia adentro y dicen, es que hay algunos que fluyen en esto, y para mí todo es tan difícil. Arranco un día y me pongo la meta de que no voy a volver a caer ahí, y pasa una semana máximo y otra vez caí, entonces la vida se vuelve ese sentimiento de frustración constante porque intento no caer, pero caigo. Si usted lo revisa con detenimiento, eso que le está pasando es que usted en algún momento ha dejado de ver eso que quiere lograr como algo a partir de lo cual usted vive en la santidad, y lo está entendiendo como algo que le da salvación. Y entonces está esclavizando a ello. Y entonces no está creyendo en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Y entonces ahí es el momento en el que usted tendrá que dejar de pelear con eso y entender, como entendió este hombre, que su salvación definitivamente solo es por Jesucristo, porque usted, por mucho que se esfuerce, si no es el Espíritu Santo el que lo hace en usted, no va a poder. Aquí Pablo está diciendo, somos esclavos. Durante mucho tiempo fuimos esclavos, ya Pablo se considera que pasó la línea, pero nos dice en qué momento se pasa la línea. Ese Bar Mitzvah, esos 18 años para los griegos, esa toga viril de los romanos, en el cristianismo también tiene un momento específico, y es cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre quiso. Así como en los romanos, hasta en el versículo 2 nos dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Vean la analogía tan linda que crea Pablo. En los romanos, cuando el Padre lo define, ahí es que se da la mayoría de edad. Y aquí viene y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios Padre lo dispuso, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Él dispuso que dejáramos de ser niños esclavos, entonces envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Es como si hubiese un periodo de preparación en el plan soberano. Y en ese periodo de preparación, pues teníamos que aprender. Los seres humanos tenían que aprender algo. Así como los padres humanos, pues querían que ese ayo educara a sus hijos y aprendiera ciertas cosas, y solo hasta que veían que las había aprendido, solo hasta ese momento le daban el carácter de mayoría de edad. Pues Dios predeterminó un tiempo en el que envió a su Hijo, que se encarnó como nuestro Redentor,
Y ese tiempo fue cuando la ley ya había cumplido su propósito, ya nos había enseñado. Recuerden que lo hemos conversado también durante esta carta. ¿Para qué sirve la ley? La ley nunca fue pensada como un medio alternativo de salvación. No hay otro medio de salvación. Respuesta de Juan: ¿cómo la causa no causada puede relacionarse con la naturaleza material? El verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay otro, no hay otro camino entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay otro medio de salvación sino Jesucristo. Y la ley nunca fue un medio alternativo de salvación. La ley vino o fue dada para darnos una enseñanza y cumplir un propósito, y es primero hacernos consciente de nuestra pecaminosidad y hacernos consciente de nuestra incapacidad total. Recuerden que lo hemos hablado en las últimas semanas. ¿Tiene usted algunos asuntillos por ahí que cuando se revisa la vida sabe que hay algunas cosas que no está haciendo bien? Tómese la ley en serio. Y en serio no le estoy diciendo que intente una semana o 2 semanas o 3 semanas. En serio le estoy diciendo, hágale y métale en serio. Porque es que resulta que cuando uno habla de la ley en estos términos, eso pareciera que es para quienes no se toman en serio la ley. Y es todo lo contrario. La ley le enseña sobre pecaminosidad e incapacidad total a los que se toman en serio la ley. Tómese en serio la ley y con toda seguridad de ahí va a salir usted instruido al respecto de cuán pecador es y cuán incapaz es de ganarse su salvación por cuenta propia. Pero también entenderá claramente que Dios definió un tiempo en el cual abrió la entrada a una nueva era de redención a través de su Hijo. Al llegar el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo primero es que vean que aquí no se está refiriendo a la esencia divina de Jesús. ¿Por qué? Pues porque es que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús no tiene ni principio ni fin. Jesús es Dios. El hecho de que hablemos de padre y de hijo no quiere decir que el padre antecede al hijo. Son esas cosas que no somos capaces de entender de la Trinidad. Pero recuerden, cuando en el credo decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, nunca fue creado. No es que Dios Padre era y luego creó algo, no, es que es de la misma naturaleza. Entonces Jesús no tiene principio ni fin, pero hubo un momento en el cumplimiento del tiempo en el cual nació de mujer. Y ese asunto es fundamental, porque el haber nacido de mujer hace que sea hombre a plenitud, nacido de mujer como todos los mortales, sin dejar de ser plenamente Dios. De otra manera no hubiese podido ser el Salvador del mundo. Fue un hombre en plenitud. ¿Recuerdan ese himno cristológico que compone Pablo en la carta a los Filipenses? Aunque él era de naturaleza divina, la misma naturaleza del Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo nació, y al presentarse como hombre se humilló porque abandonó esa posición que tenía como Dios. Ese es lo que teológicamente se llama la kenosis de Jesús. Kenosis es vaciarse, el anonadamiento, no dejó nada, se entregó totalmente, era Dios y nació de mujer. Eso que es la encarnación es la kenosis, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando como forma de siervo nació de mujer, humillándose a sí mismo. Y al presentarse como hombre se humilló hasta la más vergonzosa de la muerte. Por obediencia fue a la muerte en la cruz. Si ven, aquí Pablo nos está presentando a ese Jesús que es Dios, pero nos lo está presentando en el cumplimiento del tiempo, en el momento a partir del cual ya los niños pueden empezar a ser adultos.
porque hubo uno que ganó la herencia para esos hijos. Aparte de decirnos que nació de mujer, nos dice que nació bajo la ley. Y era necesario que naciese bajo la ley para que pudiera redimir a todos los que están bajo la ley. Como cualquier otro hombre, Jesús nació bajo la ley. Así como nosotros nacemos y desde que nacemos sabemos que tenemos el peso del pecado, el peso de la ley por el pecado original. Nacemos bajo la ley y ya tenemos un peso de pecado sobre nosotros. Y él como judío estaba obligado a obedecer la escritura, estaba obligado a obedecer la ley escrita y a ser juzgado conforme a ella, pero con una diferencia. Y es que nació bajo la ley como cualquier hombre, tenía que obedecer la ley y ser juzgado por la ley como cualquier judío, pero a diferencia de cualquier otro hombre y de cualquier otro judío, él satisfizo los requerimientos de la ley. Él cumplió la ley a cabalidad. Tuvo una vida de obediencia perfecta y por eso tuvo la capacidad de redimir, porque cuando murió no murió por su propio pecado, sino que murió para ganar salvación de todos aquellos que se hacen uno con él. Todos los demás hombres estaban bajo la ley, pero no obedecían plenamente la ley. Todas las demás mujeres estaban bajo la ley, pero no obedecían plenamente la ley. Jesús marca esa diferencia y es que lleva una vida de perfecta obediencia. ¿Para qué? Para redimir. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese término redimiese ya lo hemos estudiado en esta carta porque es un término que utiliza constantemente Pablo en esta carta. El griego exagorazo. Y recuerden que exagorazo tiene el significado literal de recuperar algo que estaba perdido mediante compra. Y que en ese contexto se aplicaba a los esclavos cuya libertad era adquirida por un precio. Se pagaba cierta cantidad de dinero y los esclavos se recuperaban y se convertían en hombres libres. Había un esclavo y alguien iba y pagaba la cantidad de dinero que valía para dejarlo en libertad. Eso era exagorazo, eso era redimir. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que él vino en el tiempo establecido, nació de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Para comprarnos y darnos libertad. Por eso es que después Pablo habla analógicamente y comparativamente de no se esclavicen a los rudimentos del mundo. Es que él nos compró siendo esclavos para que fuéramos libres. ¿Cómo ustedes se siguen esclavizando? Y por cuanto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimió, nos hizo libres, pero tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción, ese término adopción, que es huiotesia, es un término compuesto que viene de huios, que es hijo, y tesis, que es establecimiento. Entonces, adoptar es literalmente establecer como hijo. Es decir, es el acto de conferir el título de hijo propio a alguien que no es el hijo biológico. Eso es adoptar. Y eso es adoptar en nuestro tiempo, pero también era adoptar en ese tiempo. Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo de que el propósito era que recibiéramos la adopción como hijos, es que el propósito con el cual nos compró siendo esclavos era conferir el título de hijo propio de Dios a quienes no teníamos la naturaleza divina. No somos hijos de Dios por naturaleza. La única manera de convertirnos en hijos es mediante la adopción divina. Ahora, ¿cómo sabemos que esto pasa? Pablo aquí a continuación nos da como una especie de pruebita, como que nos dice, ustedes tienen la prueba dentro de ustedes de que eso ha pasado. Ustedes tienen una confirmación. Y entonces ese versículo 6 nos dice, por cuanto ustedes son hijos, o ya que son hijos, o a causa de que ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Es decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo por cuanto somos hijos. Si no somos hijos, no tenemos el Espíritu. Y ese Espíritu clama, Abba Padre. Dios confirma a los creyentes como hijos adoptivos por medio del Espíritu Santo. Y esa confirmación es la prueba de lo que ha pasado dentro de ellos. Es decir, hay una vinculación de Dios con nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Un padre humano no puede dar su naturaleza a un hijo adoptado. Hoy en día ese tema de la naturaleza lo podríamos relacionar con el ADN. Una persona cuando quiere salir de dudas frente a la paternidad, pues hace una prueba de ADN. Y una persona puede adoptar un hijo y por mucho que lo adopte y firme papeles, nunca le va a dar su ADN. Si se hace una prueba de ADN, tienen ADN distintos. Pues, o ADNs que no tienen las similitudes necesarias para concluir un vínculo paternal. En cambio, Dios nos confirma como hijos, dándonos un vínculo de su propia naturaleza. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de su Hijo. Recuerden que Dios es uno y trino. Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos hablando de que Dios mismo mora en nosotros. Por eso hay una nueva naturaleza. Ahora, hay un tema muy interesante con ese asunto del Abba Padre. Y es que cuando nosotros estamos en un grupo de estos, o cuando nosotros estamos en momentos fuertes de la fe, pues claro, ese temita del Espíritu Santo que mora en mí, me lo creo. Pero resulta que cuando experimentamos dificultades o cuando dejamos de vivir en obediencia, cuando caemos, nos parece muy difícil creer que tenemos la posición de hijos suyos. Cuando yo estoy en mis momentos fuertes, cuando no he caído, cuando tengo una tentación enfrente y soy capaz de resistir, entonces me siento hijo. Pero resulta que cuando caigo no me siento hijo. Si ustedes ven, eso quiere decir que todavía nos parece que el no caer es requisito para ser hijo. Y resulta que, según lo que dice aquí Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A fin de que recibimos la adopción de hijos? A fin de que Dios, Hijo, nos redimió. No a fin de que estemos en el momento fuerte y resistente. Es un asunto legal, es un asunto que no es temporal, es una condición ganada para la eternidad. Entonces, aquí Pablo nos habla un poco de ese problemilla que tenemos, y es que cuando no estamos, se nos hace difícil obedecer, o cuando tenemos dificultades, o cuando no fluimos tanto, y entonces dudamos de nuestra posición como hijos. ¿Por qué? Porque los rudimentos y las filosofías y las tradiciones humanas siempre nos dicen la relación con Dios depende de tu esfuerzo propio, de tu mérito propio. Haz méritos y serás hijos, no hagas méritos y serás desechado. Y entonces, aunque hemos conocido el Evangelio, todavía tenemos esos rudimentos haciéndonos eco en la cabeza. Y entonces creemos que Él nos redimió y que nos adoptó como hijos y que nos dio el Espíritu Santo cuando nos sentimos fuertes y cuando la vida fluye y cuando no tenemos dificultades y cuando no tenemos problemas para ser obedientes. Pero en esos momentos fluctuantes, en esos momentos en que decepcionamos a los demás y nos decepcionamos a nosotros mismos y sentimos que decepcionamos a Dios, es más difícil creerse ese asunto de ser hijos. Y entonces como para saldar esa cuestión, Pablo pone el ejemplo más concreto, y es que la confirmación de que somos hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama,
Abba Padre. Y ese Abba, muy probablemente ustedes ya saben qué significa. Ese Abba es una expresión que mucha gente dice que es un diminutivo, o mucha gente dice que es una expresión cariñosa de la palabra padre, pero muy seguramente eso no tiene ni nada de esos adjetivos que le ponemos. Eso simplemente es la manera como balbucea un niño. No es un diminutivo, porque un diminutivo es que yo conozco la palabra grande y la quiero decir pequeña. Es como cuando uno le dice al papá, pa o apá, y entonces yo sé cuál es la palabra larga y la quiero decir pequeña. O yo sé que mi hermano se llama Daniel y le digo Dani. Pero resulta que es que aquí Pablo ni siquiera está hablando de esos que saben decirlo entero. Pablo está hablando de aquellos que balbucean, que están aprendiendo a hablar, que dicen Abba, Abba, para llamar al papá o a la mamá. Esas primeras palabras que dirige un bebé para llamar la atención de sus padres. Eso es Abba Padre. Y entonces, lo que dice Pablo, que hace el Espíritu Santo en nosotros, es que cuando somos capaces de entendernos como hijos de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo en nosotros, hace que clamemos Abba, Padre. Y ese bebecito muy probablemente no conoce su condición legal, pero sabe que si tiene frío dice Abba, y hay alguien que lo ama y que lo protege y que lo cobija. Y cuando tiene hambre, dice Abba, y sabe que hay quien lo protege y lo alimenta. Y cuando quiere mimos, dice Abba, y sabe que hay quien lo llena de besos y de caricias. Y muy seguramente no conoce todo este enredo legal del que estamos hablando, pero vive la condición de hijo. Vive la condición de hijo y no siente que si hace una pataletica, entonces lo van a desechar. Esa confianza que no se razona, esa confianza que no es que yo ya conozco esto estructuradamente y a partir de ahí puedo confiar. No, vean lo que acabamos de hablar de este misionero. Estudiaba Biblia, asistía a sus congregaciones, pero en algún momento, muy seguramente en una selva, muy seguramente en una noche de soledad, no sabemos cómo, en ese momento dice, a partir de ese momento, solo a partir de ese momento empecé a confiar en Cristo y solo en Cristo como mi fuente de salvación. La confianza que no viene del mucho estudio, la confianza que no viene de un ejercicio racional, la confianza pura y genuina. Pablo aquí está plantando la figura más genuina, un bebecito diciendo, Abba. Imagínense un bebecito que fue adoptado y que lleva un cierto tiempo con sus padres adoptivos y ya siente que de allí tiene protección, ya siente que ellos son su fuente de amor, de cariño, de sustento, de protección, de cobijo. Y entonces él dice, Abba, y tiene plena confianza. Y es muy probable que no tengan en la cabeza asuntos legales de adopción, es muy probable que no tengan en la cabeza nada más. Simplemente vive su herencia como hijo. Simplemente tiene identidad de hijo. Tiene relación. ¿Recuerdan cuando les dije que una vez vi un documental que me impresionó? Y eran unas pruebas que estaban haciendo en unos niños prematuros que estaban en unas incubadoras y ponían cámaras en ese lugar y hacían entrar, habían 20, 30 niños en incubadoras y hacían entrar a los padres y los padres empezaban a hablar y enfocaban las incubadoras y había uno que reconocía la voz y empezaba con los ojitos a buscar esa voz que se le hacía parecida, que se le hacía familiar, con el cual tenía esa confianza y el cual le evocaba esa fuente de confianza.
Aquí Pablo está hablando de eso. Cuando él dice Abba Padre, está hablando de la relación de hijos más genuina en términos de confianza que hay, en la que un bebé es capaz de descansarse completamente y no siente que va a ser desechado. Ustedes se imaginan uno viviendo en la casa cuando niño y ustedes se esforzaban muy seguramente por sacar buenas notas en el colegio. Yo siempre me esforcé por sacar buenas notas en el colegio, pero de ninguna manera fue porque yo creyera que si sacaba malas notas me echaban de la casa y me ponían a dormir afuera. Y muy seguramente cuando uno hacía algo y lo castigaban, pues aprendía a no hacerlo. Pero uno no se comportaba de manera diferente porque creía que no lo iban a echar a la calle. El ser hijo tiene una condición de tener identidad de hijo que va mucho más allá de cómo me comporto. Y de ninguna manera eso quiere decir que no me interese cómo quieren mis padres que me comporte. Acabo de mencionarlo. Me interesa cómo quieren los padres que uno se comporte y los profesores y los que quieren instruirlo a uno. Y muy seguramente por eso es que uno termina dejándose moldear un poco, algunos más, otros menos. Hay muchas cosas que faltan por moldear. Porque siempre la salida de estos temas es que cuando uno habla de solo Cristo para la salvación, entonces hagamos de lo demás una fiesta y nada nos importa, para nada. Creer en Cristo y solo en Cristo para la salvación es tal vez la causal más grande de una vida adecuada de santidad. Pero la confianza de hijo precisamente lleva a ese pleno descanso, a ese pleno descanso en donde no siento que si intento y resbalo, pierdo pierdo mi identidad de hijo. Y resulta que eso nos pasa muy seguramente a todos nosotros. Cuando estamos en un momento en el que es difícil obedecer, muy seguramente caemos y ahí no nos sentimos tan hijos. Cuando estamos en ciertas circunstancias a veces difíciles que nos hacen dispersar un poco, muy probablemente ahí es más difícil sentirnos hijos. ¿Por qué? Porque tenemos los rudimentos del mundo, porque todavía tenemos identidad de hijos circunstancial, porque todavía no confiamos en Jesús como nuestra fuente de salvación única y consideramos que esa condición de hijo no viene porque Él nos redimió, sino porque Él nos redimió más un poquito, y es ese poquito que yo puedo dar con mi propio esfuerzo, porque todas las tradiciones y filosofías humanas nos han enseñado que la relación de Dios se gana a punta de esfuerzo propio. Le pasaba a los Gálatas y de eso hemos hablado todas las cartas y nos pasa a nosotros. Y ese es el cristianismo que hemos aprendido desde pequeños. Pablo pone esa relación del Abba Padre como ejemplo, del bebé como ejemplo. Dios, el Espíritu Santo, inspiró esto en Pablo para poner esa relación como ejemplo, no de siervo, sino como hijo. Porque ser hijo es ser, no es en función del hacer algo, es ser hijo. Y entonces entendemos que podemos acercarnos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a decir Abba Padre, sin importar cuán sucios estemos, Abba Padre. Pero obviamente dejando que el Espíritu Santo poco a poco nos vaya moldeando para que cada vez nuestra vida sea más acorde a lo que Él quiere de nosotros. Porque Él, además de revelarse, también ha revelado una manera en la que desea que nosotros vivamos. Finalmente, pues Pablo a partir de este versículo 7 empieza a hablar de qué es lo que pasa si nos sentimos como hijos. Y es que, como dice en el versículo 7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, pues también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ese asunto de ser adoptados como hijos de Dios se consuma en que somos coherederos de Dios juntamente con Cristo.
Ya no somos esclavos, ya no somos niños en edad de infancia, sino que se cumplió el tiempo y ahora podemos gozar de esa herencia, siempre y cuando no nos estemos dando a esclavizar de los rudimentos del mundo, porque para gozar de esa herencia tenemos que tener identidad de hijos, no identidad de siervos, no identidad de esclavos. Lo que está diciendo aquí este versículo 7 es que tal y como sucedía con las leyes antiguas, con la adopción, y tal y como sucede actualmente con la adopción, en donde tras la adopción ese niño entra a tener derechos sobre la herencia, pues así sucede en la familia de Dios. Y ser hijo significa ser heredero, heredero de la promesa dada a Abraham y que se cumple en la simiente, que es Cristo Jesús. Ahora, eso acarrea una obligación. Todo, muy seguramente, siempre va a acarrear una obligación de nuestra parte, lo cual no quiere decir que nuestra salvación dependa de eso. Y la obligación, hablo aquí, la relación en los capítulos del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Finalizando este texto que estamos conversando hoy, Pablo dice que lo primero que hay que entender entonces es que el regalo de la adopción como hijos es gratuito. Viene por gracia de Dios, pero trae una obligación seria. Como normalmente toda bendición acarrea una responsabilidad. Y esa gran responsabilidad del creyente no tiene que ver con aspectos ceremoniales, no tiene que ver con circuncidarse, ni con hacer ceremonias de limpieza, ni tiene que ver con nada de eso. La salvación, la redención en Cristo Jesús nos ha hecho libres de todas esas cosas. Esa precisamente era la verdad que los cristianos de Galacia habían olvidado, bajo la influencia de los judaizantes, que ya estaban libres de eso y entonces volvieron a caer allí. Pero Pablo sí dice claramente y le recuerda a los creyentes acerca de lo que pasaba en otro tiempo. En otro tiempo ustedes, sin conocer a Dios, servían como esclavos a los que no son dioses. Antes de acudir a Jesús, su religión era las obras humanas. Eran esclavos de diversos dioses de fabricación humana. Y aquí Pablo dice claramente que en realidad no eran dioses. Eso es lo que pasaba en otro tiempo. Que en otro tiempo éramos esclavos. Recuerdo que una vez estaba conversando con unos amigos y una amiga dijo algo que es muy cierto, nunca lo había visto desde ahí. Y es que muchas veces cuando hablamos del cristianismo y cuando hablamos de que nuestra vida le pertenece a Dios, hay un asunto que nos incomoda bastante o le incomoda bastante a muchas personas que tiene que ver con el tema de la libertad, las libertades que están de moda en nuestro tiempo. Resulta que cuando uno se lee con detenimiento el Nuevo Testamento nos dice claramente que nosotros nunca nunca dejamos de ser esclavos. El que nos da libertad es Jesús y obviamente en esa libertad nosotros por amor entregamos nuestra vida y entonces ya queremos vivir conforme a los parámetros que tiene para nosotros. Pero antes de conocer a Dios, nosotros no éramos libres. A veces uno plantea que si no conoce a Dios, entonces no tiene normas y no tiene ciertas formas de conducta y demás, pero resulta que ahí somos tremendamente esclavos de lo que aquí Pablo dice. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y a eso le podemos llamar como queramos. Finalmente, un Dios para nosotros es aquello a lo que le dedicamos nuestra vida. Es aquello para lo cual nos levantamos y vivimos. Y muy seguramente esto sonará a frase de cajón,
pero muy seguramente nos hemos fabricado muchos dioses, muy seguramente las ansias de tener X estilo de vida para aparentarle a otros se nos ha convertido en un dios, muy seguramente eh, las ansias de tener cierto nivel social o las ansias de tener cierta reputación. Hace 8 días alguna de ustedes decía, a veces uno quiere encontrar su realización personal a partir de los títulos y entonces se mete en cuanta formación hay porque entre más cartones tenga puesta en su oficina o en su casa, pues va a ser mejor, va a ser más respetado. Finalmente, eso que esa persona nos decía, que esa mujer nos decía, pues finalmente tiene precisamente esa connotación de vivir para algo. Aquí Pablo está diciendo que antes de que nosotros conociéramos a Dios, por naturaleza servíamos a no dioses, ¿sí? A los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volveros a esclavizar? Resulta entonces que para Pablo es como que hace esta pregunta como quien le parece totalmente inconcebible esa forma de actuar. Ustedes primero no conocían a Dios y entonces eran esclavos de esas cosas. No conocían a Dios y eran esclavos de los rudimentos del mundo. No conocían a Dios y tenían una religión desfigurada y seguían esas formas de conducta y esas creencias. Ahora, conocen el Evangelio, conocen que esto es por gracia, conocen que Dios nos compró a través de su Hijo Jesucristo para darnos libertad en esa redención. Dice Pablo, ¿cómo es que se quieren de nuevo volver a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es que quieren esclavizarse otra vez a eso? ¿Cómo es que quieren otra vez rendir devoción a esas cosas? Y esas cosas es todo aquello que viéndolo desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, de las respuestas que le damos a nuestras preguntas existenciales, es todo aquello que consideramos que es necesario para poder estar con Dios. Hoy en día, ahí usted donde está, si cierra los ojos un momento y se pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser aceptado por Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para ser hijo de Dios? ¿Tengo que renunciar a algo? ¿Tengo que cambiar cierta forma de ser? ¿Tengo que dejar de hacer algo que vengo hace tiempo haciendo? Pues resulta que si su respuesta es sí, tengo que hacer esto, esto y esto, dejar de hacer esto, esto o aquello, pues esa respuesta no tiene nada que ver con lo que Dios ha revelado, sino con los rudimentos de tradiciones y filosofías humanas que han llegado a nosotros a través de nuestra familia, a través de la sociedad, a través de todo lo que leemos y escuchamos. Porque el Evangelio nos dice que nada de eso es necesario para ser hijos, que lo único necesario es la redención a través de Cristo Jesús y aceptar ese sacrificio como el pago por todas nuestras culpas. Y a partir de ahí, Dios va a comenzar a hacer algo. Es como, volviendo a la relación que nos propone Pablo, es como cuando a uno los papás lo castigan porque le tienen que enseñar a hacer algo. Es como cuando Nati castiga a María Camila porque quiere pulir su conducta. La condición de hija antecede a todo eso. La condición de hija no tiene nada que ver con que sí se mejore la conducta o no. Todo lo que viene de ahí para adelante es una consecuencia de ser hijo. Muy seguramente ustedes ven a un niño por ahí en un centro comercial haciendo pataleta y ustedes
se dan a la tarea de corregirlo. Uno corrige a sus hijos. Y entonces esas correcciones, ese pulir ese carácter, eso que hay que dejar de hacer, eso de lo que me tengo que apartar, eso no es una condición para ser hijo. Hay que venir y entenderse como hijo. Y a partir de ese momento dice la palabra que recibimos el Espíritu Santo, a través del cual clamamos Abba Padre. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es precisamente esa. La obra del Espíritu Santo es forjar el carácter de Cristo Jesús, es decir, paulatinamente ir corrigiendo esos desperfectos del carácter, esos problemitas de conducta, esos deslices que tenemos, y empezar a hacer la obra de santificación en cada uno de nosotros. Ahora, si eso parece tan claro, porque muy seguramente lo hemos dicho muchas veces, la pregunta de Pablo entonces es para nosotros. Si ustedes tienen eso claro, ¿cómo es que quieren volverse de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Cómo es que mañana se levantan y siguen bajo esa línea de pensamiento a partir del cual mi condición de hijo fluctúa en función de mi capacidad de estar firme y de no resbalar y de mi carácter? ¿Cómo es que se vuelven a los pobres y débiles rudimentos y se vuelven a esclavizar a ellos? Ahora que son hijos de Dios o que se entienden como hijos de Dios, ¿por qué se quieren volver a esclavizar? Ahora que son adultos libres por medio de la fe en Cristo, ¿por qué otra vez cogen ese ayo que es la ley? Porque un adulto, obviamente, recuerden que hace 8 días lo dijimos, lo más hermoso después de que ese hijo cumplía la mayoría de edad es que el ayo había sido tan importante en su vida, en su formación, que normalmente ese hombre ya con la mayoría de edad cambiaba esa relación con el ayo y se volvían excelentes amigos. Claro. Es como cuando uno se encuentra con algunos profesores después de que está grande o tiene la posibilidad de tener algún tipo de relación con ellos. Hay una relación de amistad, pero de amistad con un constante agradecimiento, de amistad como quien sabe que ese puede aconsejarme y no como quien, si pide un consejo, lo cumple porque si no me va a pasar algo, a diferencia de cuando era el profesor de uno, que si uno no llevaba la tarea, pues seguramente sí pasaba algo. Entonces resulta que esa instrucción sigue, pero cambia la dimensión de la situación. ¿Cómo es que ahora ustedes, siendo adultos libres por medio de la fe en Cristo, quieren retroceder a la infancia servil bajo la ley, a la infancia en la que eran esclavos bajo la ley? Y aquí Pablo pone un ejemplo de esos rudimentos débiles de los que habla. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y es que resulta que en aquella época entonces, entre los rudimentos débiles se encontraba la observancia ritualista de días, de meses, de tiempos y de años. Nada muy diferente pues a lo que hacemos nosotros o a lo que se hace en la contemporaneidad, en donde el 11-11, que fue hace poquito, el 11 de noviembre, era el día en donde hay mayor conexión angelical y entonces ese era el día en el que estaban más sensibles todos los entes espirituales. O si estamos en luna nueva pasa algo, o en luna llena pasa otro, o en cuarto, y entonces nos volvemos observantes de días, de épocas, de tiempos, de años. Obviamente no tiene esto que ver con nuestras acciones ordinarias. Un agricultor, pues, obviamente tiene que estar empapado del tiempo de creciente del río para que empape la tierra y sepa cuándo es más fértil la tierra para sembrar sus semillas. No estoy hablando de que no nos importen los periodos. Estoy hablando de cuando a esos periodos le relacionamos algo que tiene que ver con nuestra trascendencia existencial, con nuestra relación con Dios.
En esa época, entonces, esa observancia de días, meses, tiempos y años tenía que ver con la relación con Dios. Por eso, no solamente se queda en el tiempo. Colosenses 2:16 dice, por tanto, no dejen que nadie los juzgue por comida o por bebida, o en cuanto a días de fiesta, o a luna nueva, o a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esos rudimentos humanos no solamente tenían que ver con el tiempo, no solamente tenían que ver con días de fiesta especiales, es más, Pablo habla de la luna nueva y de los días de reposo, sino también con comidas y con bebidas y con todo lo demás de lo que nos vamos llenando y se nos va volviendo un embeleque el asunto y vamos volviéndonos esclavos de ese montón de rudimentos del mundo. Pero eso es solo un ejemplo, porque es muy probable que usted no tenga observancia de ese tipo de cosas. Es solo un ejemplo de los rudimentos del mundo que nos pueden esclavizar y ya hemos puesto otros. Pablo parece incapaz de comprender cómo es que estos se habían olvidado tan rápido de la esclavitud que vivían anteriormente, cuando no eran creyentes, y con cuánta facilidad dejaron la libertad que tenían en Cristo Jesús para volver a esclavizarse. Pero vean que lo más interesante de esta carta y de este texto que estudiamos hoy es que Pablo crea o nos habla de un tiempo entre nuestra conversión y la adultez. Porque aquí Pablo no está diciéndoles a los Gálatas, ustedes ya no son cristianos. Pablo les está hablando porque son cristianos, pero les dice, ¿cómo es que se volvieron otra vez esclavos? Sí, son herederos, pero viven bajo esclavitud como los niños. Y eso es muy interesante porque nosotros somos como de radicalidades. Nosotros somos como de que nos encantan los testimonios claro, Dios obra así de muchas maneras, pero nos encantan los testimonios de quien se para enfrente y nos dice, oraron por mí y mi conducta cambió de la noche a la mañana. Y yo dejé esto, esto, esto y esto, y dejé de hacer aquello y dejé de hacer esto también, y soy una nueva criatura. La palabra dice que todos, una vez conocemos a Cristo Jesús como Salvador, somos nuevas criaturas. Todos. En algunos eso se manifiesta de una manera más fuerte. En algunos se manifiesta de una manera más radical. En otros es más procesual. Pero una de las cosas de las que nos está hablando Pablo aquí es de los procesos. Porque no se trata solo de ser incrédulos y creyentes. Se trata de que como creyentes le podemos meter tanto embeleque al asunto que somos como niños esclavos. Y por eso nos cuesta tanto todo. Y por eso padecemos tanto todo. Porque aunque creemos y aunque llevamos mucho tiempo en esto, pareciera que no tenemos dignidad de hijos. Pareciera que todavía no nos hemos entendido como hijos. Por eso me gusta el testimonio de este misionero. Porque a pesar de que ya tenía una vida de creyente y a pesar de que muy seguramente era honesto y sincero en su devoción, llegó un momento en el que llegó al puntico al que no había llegado y se entendió como hijo. Y muy probablemente nosotros somos creyentes, pero muy probablemente el texto de hoy es hacia los que, siendo creyentes, todavía vivimos como si fuéramos esclavos. Y lo peor de todo es la manera como Pablo termina el texto. Me temo que haya trabajado en vano en ustedes. Porque si bien son periodos, Pablo está tajante en eso y dice, salgan de ahí rápido. Porque si no llegan a la libertad de Cristo, si no se entienden como hijos y siguen esclavos a los rudimentos del mundo,
todo esto fue en vano. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Si abandonan su libertad, es como si todo esto hubiera sido en vano.